Sí, yo quería comentar que, a ver, cuando hablas de estos temas, claro, con gente de fuera, a mí me cuesta mucho ahora transmitirlo sin hablar a lo mejor de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? De algo pues como más religioso, porque en principio no es necesario creer en Dios, pero claro, al final pues es que es un poco complicado hablar de estos temas si no comentas nada de esto y al final yo creo que es el pilar fundamental porque Creo que te entendemos muy bien. Eh, Fíjate, en nuestra sociedad occidental y sobre todo pues aquí en la vieja España, ¿no? Eh, tenemos en general un gran problema con el tema de la espiritualidad, el tema de Dios. Nos avergonzamos de hablar de Dios. Parece como si fuera, eh, como si nos metiéramos dentro del terreno de la religión. Pero hay, hay que distinguir muy bien, y yo creo que eso sí que hace falta explicarlo en su momento, cuando procede a las personas que quieren saber, que hay una gran diferencia entre una religión y la espiritualidad. La espiritualidad es una experiencia interna que tiene cada mente, es una experiencia personal, inefable, es decir, como decíamos antes, no se puede explicar en palabras lo que uno vive en esos momentos, pero siempre se puede de alguna manera explicar o pintar o dibujar o hacer una canción, ¿no? Que ayude a, a compartirlo. Pero es una experiencia interna. Dios es una experiencia interna también. Entonces, el problema es que en nuestra sociedad occidental hemos pasado de la religión católica o cristianas, las religiones cristianas en general, ¿no? Eh, Hemos pasado de esas religiones que son mm, montajes, estructuras, organizaciones que se han generado en el tiempo alrededor de esa experiencia y que minimizan la importancia de la experiencia. Normalmente ese es el problema de las religiones muchas veces, que están llenas de pautas de conducta, de reglas, de normas, ¿eh? Para acatar, pero la experiencia interna de Dios muchas veces queda en un segundo plano. ¿Eh? Eso sí, yo he sido educado en un colegio religioso católico y, claro, acabé harto de Dios y de todo lo que me enseñaban los curas, porque además te lo enseñaban también con violencia, ¿no? Con mucha violencia, muchos tipos de violencia, ¿no? Y con mucha culpabilidad. Pero he encontrado también sacerdotes católicos muy avanzados que daban importancia a la experiencia interna. Siempre los místicos de todas las religiones, del Islam, del hinduismo, todos los místicos siempre han ido a la experiencia. Y ahí todos comparten un mismo espacio de experiencia. Cada uno lo habla según su cultura, pero ves que todos están hablando de lo mismo, de no dualidad, de unidad, de amor, etcétera. Entonces, tenemos un problema en nuestra sociedad actual, porque la religión católica, por ejemplo, aquí en España, ha sido sustituida, y en todo Occidente, ha sido sustituida por la religión del cientificismo, no de la ciencia.
sino del cientificismo, que es un uso anómalo de la ciencia. Es utilizar el método científico, que es una herramienta muy interesante que hemos encontrado los humanos para lidiar con las cosas del mundo, y es utilizar el método científico y la lógica que hay en el método científico, utilizarlo como una creencia. Entonces, como nadie ha demostrado la existencia de Dios, Dios no existe. No, perdona, eso es una falacia, eso es una mentira, ¿no? Eh, Nadie ha demostrado científicamente la existencia de Dios, pero nadie ha refutado científicamente la existencia de Dios, porque es un tema al que la ciencia no puede llegar y probablemente no llegará jamás, porque son dos niveles de realidad diferentes. Uno es el nivel de la realidad que estudia la ciencia, materia, energía, espacio-tiempo, y el otro es el nivel de realidad de la mente-espíritu, Dios, el ser. Y son niveles que no tienen nada que ver el uno con el otro. Uno es real y el otro es una ilusión. Entonces nunca podrá la ciencia demostrar ni refutar la existencia del espíritu o la existencia de Dios. Pero está en todas las mentes, se ha propagado como un virus, ¿eh? La creencia de que esas son tonterías, esas son creencias, hombre, la religión es el opio del pueblo. ¿Eh? Ya Freud, Marx se encargó de reforzarlo, ¿no? Hay toda una corriente filosófica detrás que ha ido minando esa experiencia, ¿eh? Y ridiculizándola. Hasta tal punto que hoy en día hablar de Dios, si en el pasado hablar de Dios te daba puntos, ahora hablar de Dios te los quita. ¿Vale? Entonces, tenemos una cierta vergüenza de hablar de Dios o de Jesús. Yo, yo lo he visto en mí, yo lo reconozco, ¿no? Entonces, claro, en parte esa vergüenza tiene una justificación, ¿no? Pero bueno, pero como vergüenza, culpa, al fin y al cabo, como toda vergüenza, miedo, no está justificado, ¿no? Hay veces en los que hay que emplear la palabra Dios, ¿no? Entonces, la cuestión es ver con quién puedes emplear esa palabra y con quién no. Hay que ir tanteando, sondeando a ver hasta qué punto te atreves, lanzas la palabra. Hay momentos, por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, que cuando una persona es mínimamente creyente en Dios, sea o no religiosa, pero es mínimamente creyente en Dios, le puedes ayudar mucho en el duelo, muchísimo, ¿no? Cuando una persona no cree absolutamente nada, en materialista, cerrada, pues es más difícil ayudarle a esa persona. Siempre podemos ayudar, pero es muy, muy difícil, claro, porque está cerrada a una vida, a una realidad trascendente. Entonces, este es un tema muy difícil para lidiar con él socialmente y, y claro, y por eso está el curso de milagros tal cual, que sirve para todo aquel que está dispuesto a recorrer un camino espiritual, que Dios es una parte esencial, ¿no? Y tú eres uno con Dios, y luego pues hay trabajos como Proceso Uno, que fue desde ahí desde donde me surgió a mí, ¿no? Un trabajo que, que ayude con las herramientas psicológicas que utiliza el curso de milagros, pero que se detenga en el concepto del ser, que es como la idea de lo trascendente. Ahí puedes meter a Dios, al Espíritu Santo, puedes meter lo que quieras, ¿no? Y eso para una mente temerosa de Dios o temerosa de la religión, de estar en una secta, pues puede ser una buena forma para aceptar un trabajo psicoespiritual, y puede trabajar alguien que está en el hinduismo, en el taoísmo, en el cristianismo, en el sufismo, en el islam, o sea, cualquier corriente espiritual, tengas la que tengas, hablas del ser
y bueno, y cada uno traduce en su idioma, ¿no? Y si eres ateo totalmente materialista, total, cerrado, pues bueno, te quedas ahí con esa interrogante. Hay ateos que han trabajado en proceso uno, no muchos, pero los hay, gente que dice, no, no hay nada. Pero bueno, pero el ser, sí, la esencia, la realidad esencial, bueno, me abro a esa idea, basta. Con, con eso se puede empezar a trabajar. ¿Eh? Pero tienes mucha razón, es un tema difícil y es difícil precisamente por la distorsión tan terrible que han hecho las religiones de las experiencias espirituales, ¿no? Pues Buda tuvo su experiencia y se generó el budismo con todas sus ramas y su complejidad, ¿eh? y llena de verdad y llena de errores, ¿eh? Jesús, eh, el Cristo, lo mismo, ¿no? Se generan sectas y sectas cristianas, ¿no? Donde hay un montón de... En fin, es un tema que no es difícil para, para nadie aceptar, pero bueno, tenemos que ir lidiando con eso y también atreviéndonos a hablar de Dios, explicando también que no es el Dios de la religión, es lo que uno entiende, ¿no? Es un Dios de amor, de conciencia, de libertad, de un Dios que no tiene nada que ver con este mundo, que no nos ha metido en este tinglao. O sea, es que por eso no es fácil, pero hace falta personas que también vayan poniendo cada vez más su granito de arena para explicar esa nueva manera de ver a Dios. Gracias, gracias Amparo. Gracias.